Psicología educativa, práctica número 2. Bienvenidos compañeros a esta práctica número 2 de Psicología Educativa. Como podemos ver, la práctica lleva por nombre Entrevista en el Diagnóstico Psicopedagógico, práctica número 2. En esta práctica vamos a empezar nuevamente con la introducción. ¿De qué se trata esta práctica? En esta práctica vamos a ver en qué consiste el inicio de la entrevista, es decir, ahora vamos a abordar metodológicamente lo que es la entrevista como una herramienta que nos permite encontrar, buscar, identificar el problema en la elaboración del diagnóstico psicopedagógico. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta práctica es cómo se da inicio a una entrevista. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar cuando iniciamos una entrevista? El primero es la presentación del entrevistador, es decir, del entrevistador, del psicólogo educativo, cómo va a presentarse, cómo inicia la presentación, qué elementos debe contener esta presentación. Después vamos a ver que se llenan los datos de identificación. De acuerdo a los autores, el inicio de la entrevista generalmente enmarca únicamente la presentación del entrevistado. También hay que considerar que se debe de llenar los datos de identificación, pero también el motivo de la consulta. Entonces, para efecto de esta práctica, nosotros vamos a considerar en el inicio de la entrevista la presentación del entrevistador, el llenado de datos de identificación. ¿Qué preguntas críticas debemos considerar en esta práctica? La primera pregunta crítica es: ¿cuál es la importancia de preparar el ambiente físico? Para una entrevista es importante que el psicólogo cuente con los materiales y el espacio físico disponible y adecuado para realizar la entrevista. Como en la entrevista requiere de un ambiente de confianza y de cierta intimidad, es importante que no se realice en una cafetería, que no se realice en el patio de la escuela. Se puede utilizar, por ejemplo, el salón de clases si se dispone de un ambiente tranquilo y específico, libre de ruidos, de distracciones, porque es importante que el entrevistado empiece a tener confianza para poder proporcionar la información necesaria, la información que nosotros estamos indagando. Por otro lado, es importante que contemos dentro de este espacio físico, pues puede ser una oficina, puede ser el aula, incluso el aula de clases, siempre y cuando se disponga de estas recomendaciones que les acabo de mencionar. Es importante, entonces, preparar el ambiente físico. No tengamos prisa, como entrevistadores no tengamos prisa, compañeros. A veces dicen, ya viene el entrevistado y traemos a la gente y le arrimamos una silla y medio limpiamos el espacio en el que estamos trabajando. No llevemos esa prisa. La persona, el alumno, el padre de familia, incluso el docente, merecen la atención de tener un espacio digno en donde va a ser atendido. Por lo que antes de iniciar cualquier proceso de entrevista, revisa el espacio físico en el cual vas a atender. Esa es la importancia de preparar el ambiente físico. La importancia del lenguaje verbal y no verbal. Sabemos que comunicamos a través del lenguaje verbal y a través del lenguaje no verbal, estamos continuamente comunicando. Entonces es importante que pongamos atención no solamente en nuestro propio lenguaje corporal y verbal, sino en el lenguaje corporal y verbal del entrevistado. Es importante, por ejemplo, mantener un contacto visual, una actitud de escucha. Procuremos no tener distracciones como estar moviendo cosas en el escritorio o en la mesa en las que estemos trabajando, no distraernos con el celular, no evitar todas las interrupciones posibles durante el desarrollo, al inicio, desarrollo y cierre de la entrevista, evitar todas las distracciones posibles, porque de repente podemos contestar el teléfono, sí, diga, y el entrevistado ya no corta con un proceso
nos estaba brindando información. Entonces es importante liberarnos a lo mejor en ese espacio de tiempo, por ejemplo del celular, y estar atentos, forma parte de la escucha activa. Ya habíamos hablado en el video anterior de la importancia de ser asertivo y empático. Estos son elementos importantes. También observemos el lenguaje no verbal en el entrevistado. La persona a la que estamos entrevistando puede tener un lenguaje de nerviosismo, se puede ver retraído, se puede ver demasiado extrovertido. Entonces son situaciones que tenemos que estar observando y que podemos anotar en el guión de la entrevista o en cualquier hoja de observaciones. La siguiente pregunta crítica que podemos hacernos es: ¿cuál es la importancia de establecer un adecuado rapport? Es algo que nosotros hemos estado revisando continuamente, compañeros, a lo largo de toda nuestra formación profesional. Los maestros, los profesores nos han invitado a saber establecer un buen rapport. Sabemos que establecer un buen rapport consiste en crear un clima de confianza, en crear un ambiente cálido en la que podamos de alguna manera indagar hacia dónde vamos, hacia dónde podemos conducir la entrevista. Es muy importante hacerle sentir al entrevistado que está seguro, que en un ambiente seguro, que puede confiar en nosotros, que puede decirnos y expresarnos con honestidad sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, que puede revelarnos sus secretos. Entonces, establecer un buen rapport nos puede ayudar a obtener todo este tipo de información. La siguiente pregunta, con esto, estas serían las preguntas críticas que nos pueden ayudar para el desarrollo de esta parte de la entrevista. ¿Qué indicaciones específicas debemos observar para el desarrollo de esta práctica, compañeros? Esta práctica se va a realizar en pares. Vas a trabajar con otro compañero, con él vas a elaborar el guión, vas a elaborar la ficha de identificación, vas a elaborar el reporte, vas a trabajar durante la entrevista. Cuando trabajes con tu compañero, ustedes van a determinar el rol que va a seguir cada uno en el desarrollo de la entrevista, en la conducción de la entrevista. El siguiente punto, compañero, que tenemos que revisar es que tienes que contar con todos los materiales. Revisa la lista de materiales, debes de tener ficha de identificación, guión, lista de cotejo, debes de tener también un reporte, un formato para el reporte. Obviamente debes de tener tu libreta de notas, debes de tener lápiz, pluma, borrador, todos los materiales que puedas necesitar durante el desarrollo de la práctica. También es importante que revisen la hoja de derivación. La hoja de derivación, compañero, hoja de canalización, es el caso que se va a trabajar. Vamos a procurar atender los tiempos establecidos para cada etapa de la entrevista. La etapa de la entrevista, como ya te dije, se desarrolla en 3 tiempos. Inicio, que es la presentación, en donde debe de llenarse los datos. El desarrollo de la entrevista es la segunda parte y la tercera parte es el cierre de la entrevista. Entonces, esta entrevista tiene que dividirse en tiempos establecidos. Es muy importante que lo consideres para que no sobrepases el tiempo de la entrevista. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir, compañero? Pues vamos a dar primero el proceso en el inicio de la entrevista es el saludo. Después vamos a establecer un clima de confianza, vamos a decir cuál es el motivo de la consulta y vamos a llenar los datos de identificación. Para el efecto de esta práctica, compañeros, te voy a leer el caso de Lucía, que es el caso que estamos trabajando en esta práctica de la asignatura de prácticas de psicología educativa. El caso es el siguiente. Lucía tiene 16 años y cursa el segundo semestre de bachillerato. Es considerada una chica disciplinada y participativa y con alto rendimiento escolar. Lucía suele participar en los eventos escolares de forma entusiasta.
pero últimamente se ha negado a participar en ellos. Muestra una actitud retraída y hasta cierto punto temerosa. Su tutor escolar ha detectado que Lucía ha presentado una baja considerable en su rendimiento académico, sobre todo en la asignatura de matemáticas, por lo que deriva el caso al área de orientación educativa, solicitando apoyo al orientador educativo, argumentando que él ha tratado de acercarse a Lucía, pero no ha obtenido respuesta. Este es el caso de Lucía, compañeros. Vamos a hacer una simulación de 2-3 minutitos de cómo se realiza la presentación en la entrevista. Adelante, Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me da gusto saludarte, Lucía. Soy la orientadora educativa, Ana Isabel Santos de la Vega. Qué bueno que pudiste acudir al llamado. Siéntate, por favor, Lucía. Sí, gracias. ¿Cómo te has sentido, Lucía? Pues bien. Bien, te veo un poco triste, tal vez. Sí, últimamente me he sentido así estos días. Estos días te has sentido un poco triste. ¿Sabes por qué estás aquí, Lucía? No, la verdad no tengo ni idea. ¿No sabes? No. Pues mira, resulta que tu tutor académico ha reportado que estás bajando de calificaciones. Pues siempre has sido una chica brillante, participativa, entusiasta, entonces al tutor le ha llamado mucho la atención que has tenido pues ya algunos exámenes reprobados, no has entregado tareas, los maestros se han sorprendido de que has tenido esta baja en tus calificaciones. Entonces ese es el motivo por el cual estás aquí, para que podamos platicar un poquito de qué es lo que te sucede, cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer para que mejores tus calificaciones. Me gustaría que en el transcurso de esta entrevista pues te pudieras abrir. Yo estoy aquí para ayudarte, Lucía, estoy aquí para brindarte el apoyo que tú necesitas, brindarte la confianza, la seguridad. Lo que tú y yo platiquemos en esta sesión va a ser confidencial. Eso quiero que lo sepas. Solamente lo que tú me permitas que pueda decir, así lo vamos a hacer. Lo que no, solamente se va a quedar entre nosotras. ¿De acuerdo, Lucía? Sí, está bien. Qué bueno que pudiste venir, Lucía. Mira, vamos a llenar la hoja de identificación de tus datos. No los voy a ocupar para hacer mal uso de ellos. Ya te dije que esto es básicamente para tu expediente, Lucía, para poderte ayudar de mejor manera. ¿Te parece? Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre completo, Lucía? Lucía López Herrera. Ok. ¿En qué fecha naciste, Lucía? El 23 de marzo del 2004. Ok, muy cerca de la primavera, Lucía. Casi naces con las flores. Casi. Casi. ¿En qué semestre estás? Recuérdame, por favor. En segundo. En segundo semestre. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Hilario. Hilario. Ok. ¿Hilario qué, perdón? López Cuesta. López. Ok. ¿Y la edad de tu papá? 47. 47. ¿A qué se dedica tu papá, Lucía? Él es jefe de una empresa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tu mamá? Mi mamá es ama de casa. Es ama de casa. ¿Viven juntos, Lucía? Sí. ¿Tus papás viven Sí. juntos? Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Marisela Marisela Herrera. Herrera. ¿Y qué edad tiene? 42. 42 años. Ahí se dedica, dices que es ama de casa. Sí. Ok, entonces tienes contacto con ella. ¿Cercano? Sí, pues cuando llego de la escuela pues me encierro en mi cuarto. ¿Te encierras en tu Sí, cuarto? ya casi no salgo. ¿No estás platicando ahorita con ella? No. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo Lucía? 3. ¿Tres? ¿De qué edades? Uno es de 12, otro es de 14 y el otro es de 13. Tú eres la mayor, Lucía. Sí. Tú eres la mayor. ¿Y qué tal te llevas con tus hermanos? Pues bien, o sea, se podría decir que sí tengo una comunicación con ellos. Ok. ¿Los tres son varones? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y todos están estudiando? Sí, todos. Ok. ¿Dónde vives, Lucía? ¿Cuál es tu dirección?
Mi dirección es Privada Novelio, Ujú. en Manzana 6, Ok, lote 4, ok. en la colonia Cuchilla, Pantitlán. Muy bien. ¿Y tu teléfono, Lucía? Es el 55 48 14 11 46. Muy bien. ¿Puedo llamarte a ese número, Lucía? Sí, ¿Sí? ¿No, sí. no tienes problema con esto de que llame a tu número? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a proceder a la entrevista, Lucía. Sí, está Ok. bien. Este es un ejemplo de simulación de la presentación en una entrevista, compañeros. Solamente quiero recordarte para el cierre de esta práctica que consulten las recomendaciones generales, la rúbrica de evaluación que viene en la práctica y recuerda que MIU te acompaña.